Espíritu Santo es fuente de toda vida y santidad, confesamos aquí que la Iglesia es santificada por Él mismo. La Iglesia es llamada por las Escrituras casa y edificio de Dios, por ser como una familia gobernada por un Padre, en la que hay participación común de todos los bienes espirituales. Grey de Cristo, por ser Cristo su puerta y su pastor. Esposa de Cristo, por estar unida a Cristo, como lo está la mujer a su esposo. Cuerpo de Cristo, por ser Cristo su cabeza y los fieles cristianos sus miembros. El 9º artículo del credo nos enseña que Jesucristo fundó en la tierra una sociedad visible que se llama Iglesia Católica y que todos los que forman parte de esta iglesia están en comunión entre sí. ¿Por qué después del artículo que trata del Espíritu Santo se habla inmediatamente de la Iglesia Católica? Después del artículo que trata del Espíritu Santo se habla inmediatamente de la Iglesia Católica para indicar que toda santidad de la misma Iglesia se deriva del Espíritu Santo, que es el autor de toda santidad. ¿Qué quiere decir la palabra iglesia? La palabra iglesia quiere decir convocación o reunión de muchas personas. ¿Quién nos ha convocado o llamado a la Iglesia de Jesucristo? Dios, por una gracia particular, nos ha llamado a la Iglesia de Jesucristo para que con la luz de la fe y la observancia de la divina ley le demos el debido culto y lleguemos a la vida eterna. ¿Dónde se hallan los miembros de la Iglesia? Los miembros de la Iglesia se hallan parte en el cielo y forman la Iglesia triunfante, parte en el purgatorio y forman la Iglesia purgante o paciente, y parte sobre la tierra y forman la Iglesia militante. 3 son las partes de la Iglesia. Una que goza ya de la celestial patria, que es la Iglesia triunfante, que triunfaron sobre el mundo, el demonio y la carne. Otra que se encamina aún a la patria celestial, que es la Iglesia militante, congregación de todos los fieles que aún viven en la tierra combatiendo al mundo, al demonio y a la carne. Y la Iglesia purgante, formada por las almas de los justos que están expiando por sus pecados en el purgatorio. En la Iglesia militante hay buenos y malos, como lo afirman claramente las Sagradas Escrituras. En el Antiguo Testamento, por medio del Arca de Noé, en la cual se encerraron no solo animales limpios, sino también impuros, y que era figura de la Iglesia. Y en el Nuevo Testamento, muchas parábolas de nuestro Señor, como por ejemplo la red que recoge todo tipo de peces, el campo de trigo sembrado con cizaña, las 5 vírgenes necias y las 5 prudentes. Con todo, buenos y malos son muy distintos entre sí por su vida y costumbres. ¿Constituye una sola iglesia estas diversas partes de la iglesia? Sí, estas diversas partes de la iglesia constituyen una misma iglesia y un solo cuerpo, porque tienen una misma cabeza, que es Jesucristo, un mismo espíritu que las anima y une entre sí, un mismo fin, que es la bienaventuranza eterna, la cual unos miembros gozan ya y otros la aguardan. ¿A qué parte de la iglesia se refiere principalmente este 9º artículo del credo? Este 9º artículo del credo se refiere principalmente a la iglesia militante, que es la iglesia en que estamos los presentes. De la iglesia en particular, ¿qué es la Iglesia Católica? La Iglesia Católica es la sociedad o congregación de todos los bautizados que, viviendo en la tierra, profesan la misma fe y ley de Cristo, participan en los mismos sacramentos y obedecen a los legítimos pastores, principalmente al romano pontífice.
Decid distintamente qué es necesario para ser miembro de la Iglesia. Para ser miembro de la Iglesia es necesario estar bautizado, creer y profesar la doctrina de Jesucristo, participar de los mismos sacramentos, reconocer al Papa y a los otros pastores legítimos de la Iglesia. ¿Quiénes son los pastores legítimos de la Iglesia? Los pastores legítimos de la Iglesia son el Romano Pontífice, o sea, el Papa, que es el pastor universal, y los obispos. Además, con dependencia de los obispos y del Papa, tienen parte en el oficio de pastores los otros sacerdotes, y en especial los párrocos.